Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. En marzo del 2020, el cierre de negocios ordenado por el gobierno en respuesta a la pandemia del COVID-19 dejó a millones de californianos desempleados y en la necesidad de depender de la compensación por desempleo para pagar sus gastos básicos, como la vivienda y comida. Eso llevó a un nivel históricamente alto de reclamos con el Departamento de Desarrollo del Empleo, también conocida como la EDD, que es la agencia del Estado que administra el programa de compensación por el desempleo. Recientemente, la Oficina del Auditor del Estado de California evaluó la respuesta del Estado al aumento de reclamos y concluyó que su respuesta fue más que decepcionante. Nuestra invitada es Margarita Fernández, jefa de Asuntos Públicos y Garantía de Calidad del Auditor del Estado de California. Bienvenida al Informe Maddie. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Usted menciona en su reporte que las deficiencias en el procesamiento de reclamos y el pobre manejo de la carga de trabajo del EDD lo dejan en riesgo de una acumulación continua de reclamos. ¿Puede explicar a qué se refiere? Sí, cómo no. Al principio de este año evaluamos esta agencia de desempleo, o bueno, el Departamento de Empleo. Es lo que aquí decimos EDD, y ellos están a cargo de administrar como los beneficios de los que están desempleados. Y lo que pasó en marzo fue que, del año pasado, lo que pasó en marzo fue que de repente, por todo el crisis que pasó con el COVID, había mucha gente que se quedó desempleada, que tuvo que ir al departamento para que les dieran beneficios para seguir adelante y seguir viviendo. Entonces, ellos estaban tratando de hacer lo posible para poder pagar los beneficios a la gente y pronto porque necesitaban comer o vivir en alguna parte. Y lo que pasó es que en este tiempo, para empezar a pagar a la gente más pronto, empezaron a dejar o cambiar uno de los procesos que estaban haciendo, como unos requisitos que necesitan hacer por el gobierno federal, y los empezaron a dejar de hacer y aún van a tener que hacerlos. Ya ahorita que ya pasó todo como ese aumento de reclamos, de todos modos lo van a tener que hacer. Entonces lo que hicieron es que en vez de hacer el trabajo que tenían que hacer al principio, ahora lo van a tener que hacer. Y además, porque hicieron unos cambios en sus procesos, van a tener que hacer más trabajo en determinar si unas personas que les pagaron en realidad merecían recibir los beneficios, o también si había fraudes o si había robo de identidad. Así que se les va a aumentar mucho el trabajo que tienen. Le quiero preguntar de algo que acaba de mencionar. En su reporte también dice que debido a que el EDD respondió al aumento de reclamos, suspendiendo ciertos requisitos de elegibilidad, muchos californianos corren el riesgo de tener que reembolsar los beneficios, como mencionaba. ¿Qué acciones tomó el EDD que causaron estos problemas? Lo que pasó es que lo que deben de estar haciendo cada vez que alguien somete una solicitud para los beneficios es que tienen que determinar que si esta persona es elegible, como confirmar la identidad. Si yo soy Margarita Fernández, yo soy la que estoy pidiendo el beneficio, tienen que confirmar si en realidad soy la persona que estoy pidiendo el beneficio. Además, tienen que ver cuánto estoy ganando, dónde estoy trabajando, cuánto estoy recibiendo. Así que tienen que hacer varias cosas para determinar
en primera parte, si soy la persona que digo que soy. También si estoy pidiendo beneficios por lo que soy elegible. Y además también si vivo en el lugar donde digo que vivo. Así que hay muchas cosas que tienen que hacer para determinar si esa persona es elegible. Y lo que hicieron dijeron, ahorita no lo vamos a hacer esto ya después. Entonces, hubieron muchos beneficios que fueron pagados sin determinar todas las cosas que necesitaban determinar para ver si esa persona era elegible. Al parecer también hubo problemas con su centro de llamadas, ¿correcto? Sí, así es. Tienen y han tenido problemas con el centro de llamadas desde hace muchos años. Y lo que no han hecho en todos estos años es determinar por qué la gente está llamando, qué asistencia necesitan y cómo determinar cómo resuelven los problemas. Y así poder ayudar a la gente, tener como una página de preguntas y tal vez ellos se pueden ayudar y así tener menos llamadas. Pero lo que pasó es que tuvieron montones de llamadas, millones de llamadas. Y ellos nomás estaban respondiendo o ayudando a menos de 1% de las llamadas que venían. Así que personas estaban sometiendo solicitudes, tal vez tenían preguntas sobre diferentes cosas, pero la mayoría de la gente se quedó sin una llamada o una ayuda. Y también eso fue lo que pasó en línea, porque también en línea pueden someter unas preguntas, pero también se quedaron muchas preguntas que no estaban resueltas. Además, ellos habían empleado a muchas personas para ayudarles en este centro, pero aunque tenían miles de personas que emplearon, no los pudieron usar y nomás ayudó como muy poquito. Así que el porcentaje de las personas que se quedaron sin las preguntas resueltas era casi 99%. Y también no es como si el EDD no ha estado en esta posición antes. Usted menciona que durante la gran recesión del 2008 y 2009, el EDD había experimentado con muchos de los mismos problemas y sin embargo, nada. Sí, así es. Y es una de los problemas que tuvo EDD, es que sinceramente no estaban preparados para una crisis económica. Y dale que esta crisis fue más grande de lo que se puede imaginar uno, ¿verdad? Y porque era una crisis mundial, no nomás aquí no nomás aquí en California, pero históricamente se puede ver que hay crisis económicos casi cada 6, 8, 10 años. Así que cuando EDD no tiene un plan o no está preparado para un crisis económico, como estuvo en 2008, 2009, entonces eso reduce la posibilidad de que pueden ayudar a la gente, así que no están preparados, no saben qué personal está haciendo qué, los procesos, si quitan algo de un proceso, qué va a pasar, porque no han evaluado todo el programa y no estaban preparados para ningún crisis económico, pequeño o mediano o así grande como el que estábamos viviendo o que estamos viviendo. ¿Y cuáles fueron algunas de sus recomendaciones para corregir estos problemas? Bueno, en primera parte es muy importante para EDD o cualquier otra agencia también, estar preparada, tener planes para algo que pueda pasar y más bien como una crisis económica, porque sí va a pasar cada 8 años, cada 10 años va a pasar algo. Y como en 2008, 2009, que pasó una recesión, esta fue por una crisis, por un COVID, un virus mundial. Pero de todos modos, si no hubiera pasado esto, tal vez hubiera pasado otra cosa. Y de todos modos, ellos deben de tener un plan. También van a tener que hacer mucho trabajo en todo el trabajo que tienen que hacer porque no determinaron la elegibilidad de las personas que
a que les pagaron los beneficios. También van a tener que hacer mucho trabajo sobre contactar a la gente que probablemente hay mucha gente que tal vez sí merecía los beneficios, pero como no sabían a cuáles cuáles les estaban dando o si estaban elegibles, van a tener que hacer mucho trabajo por eso. Entonces, también les hacemos recomendaciones sobre esa parte y también que la legislatura requiere que EDD haga un plan ya para estar mejor preparado para la próxima crisis. Aunque se pagaron reclamos válidos, desafortunadamente el desempeño deficiente del EDD también resultó en el pago de un número elevado de reclamos potencialmente fraudulentos. Le preguntaremos a Margarita Fernández más sobre esto en un momento. Este es el Informe Maddie. Bienvenidos de vuelta. Yo soy Madison Firstman para el Informe Maddie. Desde el aumento en los reclamos de desempleo causados por la pandemia del COVID-19, se han reportado muchos casos de fraude real y potencial del seguro de desempleo. Estamos hablando con Margarita Fernández, jefa de Asuntos Públicos y Garantía de Calidad del Auditor del Estado de California, sobre un reporte que emitió su oficina sobre la mala administración del sistema estatal de compensación por desempleo, lo cual podría costarle al Estado más de $10 billones. En su reporte, afirma que el plan de prevención del fraude del EDD durante la pandemia estuvo marcado por pasos en falso e inacción. ¿Puede explicar eso? Sí. Lo que pasó, también estábamos hablando antes de unas cosas que el EDD decidió no hacer, como determinar elegibilidad. Pero otra cosa que también hizo fue quitar como parte de su proceso era que el sistema se veía como que había una cuestión o una pregunta sobre la identidad de alguien, entonces bloqueaba el pago. Y lo que hicieron es quitar esa parte, porque pensaron que luego se podía resolver eso en otra parte del proceso, se puede resolver y determinar si alguien estaba, si la identidad de la persona sí era cierto. Porque a veces tenían problemas porque tal vez yo cuando puse mi solicitud, en vez de poner un número de mi licencia de manejar, puse como, en vez de un 2, puse un 3 o algo así. Entonces, pero también hay problemas, por eso hay bloqueos de pago. Y porque quitaron esa parte del proceso, entonces empezaron a pagar más beneficios. Y luego cuando supieron que había problema con eso, de todos modos siguieron pagando. Y también había problemas como con domicilios. Si un domicilio estaba sospechoso, y eso quiere decir, mira, hay 40 solicitudes que todos vienen de la misma dirección o domicilio. Entonces, es sospechoso que va a haber 40 solicitudes que vienen de una casa, de una familia. Entonces, esas cosas también hubieran causado que hubiera un bloqueo de pago, pero lo que pasó es que aunque supieron que eso estaba pasando, no lo pudieron detener o no lo detuvieron luego, rápidamente, porque tenían que evaluar, tenían que ver qué era lo que estaba pasando y por qué lo estaba pasando. Así que por eso siguieron los pagos, y aunque especialmente si habían domicilios sospechosos, siguieron pagando esos beneficios porque querían que la gente que necesitaba el dinero les llegara pronto. En segundo lugar, usted reporta que la falta de preparación del EDD lo dejó incapaz de enfrentar de manera efectiva 2 situaciones de alto perfil. ¿Qué preparación debió de haber ocurrido y puede describir las 2 situaciones de alto perfil a las que se refiere?
Sí, el Banco de América era el banco que administraba la tarjeta que usas para ir al banco, es el debit card, aquí lo dicen, ¿verdad? Y ahí es donde les pagaban los beneficios a las personas que estaban, que les estaban dando beneficios. El Banco de América fue al EDD, les dijo que habían muchas cuentas que ellos pensaban que podían ser fraudulentas, de fraude. Entonces, ellos le dijeron a EDD les dijo que congelaran esas cuentas, y eran como más de 344,000 cuentas que congelaron. Entonces, lo congelaron, pero los congelaron sin tener algún plan, porque en esos 344,000 había también unas cuentas de personas que realmente sí necesitaban el dinero, además de que había gente que era fraudulente. Así que no estaban preparados para esa parte, y aún no tenían el plan para descongelar esas cuentas de la gente que sí lo necesitaba. También había otro caso en que personas que estaban en la cárcel sometieron solicitudes y les pagaron a ellos porque habían quitado todos estos, como los blocks que había de stop payment, es lo que decían. Los habían pagado, aunque estaban en unas direcciones sospechosas, y creo que más de 800 millones de dólares fueron pagados a las personas que estaban encarcelados. Y eso era porque ellos no tenían un sistema, un método de determinar si estos domicilios o las personas que estaban pidiendo el dinero estaban encarcelados. Muchísimas gracias a Margarita Fernández de la Oficina del Auditor del Estado de California por estar aquí. Ok, muchas gracias a ustedes. Enseguida, hablaremos con Alexei Kosev sobre quién es responsable por esta crisis que se está experimentando con el EDD. Debido a que el dinero federal ayuda a pagar el programa estatal de desempleo, Washington puede tener un papel importante en el funcionamiento del sistema. Los funcionarios estatales dicen que la administración de Trump es en parte culpable de los casos de fraude que han sacudido el sistema de seguro de desempleo del estado. ¿Quién es realmente culpable? Le preguntaremos a un individuo que tendrá la respuesta. Alexei Kosev, un reportero con el San Francisco Chronicle. Bienvenido al Informe Maddie. Gracias por estar aquí. Mucho gusto. La Secretaría de Trabajo de California, Julie Su, asegura que la administración de Trump no brindó la orientación o información adecuadas para protegerse contra las redes fraudulentas estado por estado. La auditora del estado de California, Elaine Howell, por otro lado, encontró que, en respuesta a la pandemia del COVID-19, el Departamento Federal del Trabajo específicamente aconsejó a los estados sobre cómo determinar si una persona podía y estaba disponible para trabajar durante la pandemia. ¿Quién es realmente culpable por estos problemas? Sí, pues el Estado ha quejado que el gobierno federal aflojó las reglas para quien tiene derecho al desempleo tanto que lo hizo muy fácil para los criminales. Y el nuevo programa de desempleo para gente que son contratistas, independientes, trabajadores de gig, empleados por cuenta propia, esa gente que no tenía acceso antes al desempleo, ese programa ha tenido la mayoría del fraude. Entonces, hay un argumento ahí, pero la realidad es que habían muchos problemas con el sistema de desempleo que implementó el Estado durante la pandemia. Aún en los primeros meses, el departamento estaba identificando cientos o quizás miles de casos de fraude potencial cada día. Y solo tenían 2 empleados para examinar estas peticiones para determinar si fueron legítimos.
Entonces, no había suficiente control en el departamento para asegurar que las peticiones fueron legítimos. Y también tomó 4 meses para crear un proceso automático para detectar fraude. Pero aun cuando lo implementaron, todavía no detuvo al fraude. Y había un reporte de la auditora estatal que dice que el departamento ignoró avisos que había fraude y dejó de usar una herramienta para detectar el fraude. Entonces, habían muchos fracasos en el departamento que contribuyó a este problema muy, muy grande. ¿Han solucionado el problema el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y el Departamento de Desarrollo del Empleo de California? ¿Y están ahora haciendo un mejor trabajo al coordinar sus esfuerzos para reducir, si no es que eliminar, el fraude y la acumulación de reclamos legítimos? Pues hay un nuevo contrato con una compañía que se llama ID.me y contrataron para proteger contra el fraude. Pero estas medidas han identificado a reclamos legítimos tanto como fraudulentes y entonces hay ahora una acumulación de más de 1 millón de solicitudes para el desempleo que tiene que revisar el departamento, y hay muchas personas que están esperando por semanas o meses para recibir sus beneficios. ¿Qué importancia tendrán para el gobernador Newsom todos los problemas que se están reportando con respecto al Departamento de Desarrollo del Empleo de California, ya sean reclamaciones tardías, fraude masivo, etcétera, durante su posible retiro o durante la elección del 2022? Sí, pues esto será bastante importante si, como esperamos, haya una elección de retiro este año, quizás en noviembre o diciembre. Los republicanos han estado levantando el problema de fraude en el Departamento de Desempleo como uno de los peores ejemplos de la incompetencia del gobierno, y ha sido un inmenso fuente de frustración para los californianos durante la pandemia. Cuando hablo con votantes que apoyan a la campaña para retirar al gobernador Newsom, esto es uno de como 3 o 4 cosas que oyes de casi cada persona. Entonces, esto realmente será una de las cosas que vas a oír, sobre cuál vas a oír durante todo el resto de esta campaña por meses y meses. ¿Cree que existe la posibilidad en que la forma en que ha manejado la pandemia del COVID-19 el gobernador Newsom y la reapertura de las escuelas específicamente eclipsará todo lo demás de lo que hemos hablado? Es difícil decir en dónde estará el enfoque en 6 meses o en 1 año o en varios años, porque este problema con el fraude ciertamente ha sido entrelazado con la respuesta estatal a la pandemia para muchos californianos. Hay mucha gente que define este periodo tanto con este escándalo como con el cierre de empresas y escuelas o la cena del gobernador Newsom en el French Laundry. Esto es una de las cosas más significativas que ha ocurrido durante el año pasado. Pero también es posible que se desvanecerá esa rabia contra el gobernador cuando la pandemia mejora y podemos regresar a nuestras vidas más normales. Entonces, no sé si este escándalo se continuará a ser un problema tan grande para él, porque
Aunque es algo muy mal ahora, no hay una solución tan fácil como hay abriendo las escuelas o abriendo empresas. Y es muy fácil imaginar que esto continúa a ser un problema por mucho tiempo, porque vamos a estar viviendo con las consecuencias por años y años y años. Dado que el Estado ha estimado que se pagaron más de 11 billones de dólares en beneficios de desempleo por reclamos fraudulentos, ¿cree que esto tendrá más poder de permanencia que otros escándalos gubernamentales o se desvanecerá de la memoria pública? Pues eso es lo que quería decir antes, que esto realmente es algo con que vamos a vivir por mucho tiempo. Y para la gente que ha estado esperando por meses para recibir beneficios o aún nunca recibieron sus beneficios porque estaban tan desesperados con el sistema que simplemente decidieron olvidarlo. Esto es algo con que vivirán por mucho tiempo y no lo olvidarán tan fácilmente. Muchas gracias por estar aquí, señor Kosseff. Gracias. Y también me gustaría agradecerles a ustedes por vernos el día de hoy. Yo soy Madison Firstman para el Informe Maddie.